Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a explicar cómo jugar a Zumos, juego de mesa que sacamos Ramón Redondo y yo hace ya unos mesecitos. Me di cuenta de que no tenía ningún vídeo de Zumos en el canal, había hablado alguna vez de cómo jugarlo, pero no tenía un tutorial específico del juego. Lo que voy a hacer va a ser hacer este vídeo de tutorial específicamente en este momento, porque todos aquellos que estéis viendo mientras estemos en cuarentena, con el tema del coronavirus y demás, hemos pensado, Ramón y yo, el hecho de facilitaros a todos el poder tener este juego de forma gratuita, ¿de acuerdo? Hemos montado un print and play para que podáis imprimir el juego y jugarlo en casa con vuestras familias, con vuestros niños, con vuestra pareja, con quien sea. Es un juego que va de 2 a 10 jugadores, así que seáis la cantidad de jugadores que seáis en casa, podréis jugar, a no ser que estéis solos, pero bueno, intuyo que muchos de vosotros pues tendréis algún hijo, alguna pareja o alguien con quien jugar a estos juegos. Y pasar una cuarentena solo es bastante raro y bastante triste, no sé, supongo que es guay, no es tema para hablar en este vídeo, pero supongo que es guay que si estáis en una cuarentena y estáis en una casa vosotros solos o lo que sea, yo que sé, pues vais con vuestros padres o lo que sea, porque se puede hacer largo y esto puede ser jodido, no volváis con vuestros abuelos que son de... Es que claro, ya deberíais haber estado allí. Es complicado, no voy a meterme en ese tema en este vídeo, que si no me voy a meter en un jaleo, pero bueno... Para que podáis jugar, ¿de acuerdo? Os dejaré un enlace en la descripción del vídeo para que podáis ver, pues eso, un tutorial, un print and play para poder imprimiros el juego y poder jugar en vuestra casa de forma absolutamente gratuita. Estará disponible mientras estemos en el tema este de la cuarentena y demás. Ya para el futuro pues lo quitaremos, es como una pequeña aportación que hacemos y ya sabéis también que... en todo lo que os podamos ayudar, todos aquellos que creamos contenido por internet y demás, pues estamos para lo que haga falta, para generar entretenimiento y demás. Por Twitch yo también estoy haciendo bastantes directos y estoy haciendo bastante faenita para al menos generar algo de entretenimiento para que esto nos pase a todos un poco más rápido y un poco más llevadero. Vamos directamente con el tutorial de Zumos. Bienvenidos a la mesa de Dan. Pues muy buenas a todos, tomad asiento, tomaros algo y escuchadme un ratico si os apetece, que hoy vengo a enseñaros cómo jugar a Zumos, ¿de acuerdo? Este juego de 2 a 10 jugadores de unos 15 minutitos de duración y a partir de 8 años, pero incluso hay un modo de juego, que ahora os hablaré de los modos de juego, que podrían jugarlo hasta 6-7 años si son bastante espabiladetes. No es un juego extremadamente complejo, pero sí que es guay porque sientes que vas haciendo ahí tus cosillas y te vas montando un puzzle, porque como idea en el juego somos... vendedores de zumos, que tenemos que ir juntando frutas del mismo tipo para intentar hacer zumos de ese tipo, ¿vale? Para intentar que los clientes pues estén contentos y hagamos puntos de victoria con esos zumos. Es extremadamente sencillo de jugar, ahora lo veis, os lo voy a explicar. Para empezar vamos a ver un poquitín qué es lo que trae el juego. Traería una caja, también nos trae estos 7 tipos de cartas y un reglamento en inglés y en español, ¿de acuerdo? El reglamento obviamente no hace falta, lo voy a guardar porque ahora os voy a explicar yo cómo jugar. La carta de Zacatrus tampoco es necesaria, es únicamente publicidad porque en un principio este juego lo estábamos haciendo junto a Zacatrus y Zacatrus finalmente se ha quedado como distribuidora, así que si queréis al final haceros con el juego en lugar del print and play, podéis comprarlo también en la página web de Zacatrus. Tenéis, buscáis en Zacatrus Zumos y lo encontráis fácilmente. Luego tenemos una carta de Smart Troll, ¿vale? La carta de Smart Troll es para marcar el jugador inicial, ya que en algún modo de juego, o para los jugadores un poco más experimentados, es interesante. Pero la dejamos aparte por el momento. Luego tenemos una pila de cartas, todas en las cuales hay 2 frutas, una fruta arriba y una fruta abajo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos estas cartas, las usaremos siempre, todas ellas las vamos a usar siempre. Y luego tenemos unas cartas que tienen un complemento. Arriba de todo hay una fruta y abajo a la derecha hay un complemento. Los complementos son 5, pueden ser rábanos, pueden ser café, pueden ser guindillas, puede ser hielo e incluso puede ser leche. Estas cartas recomiendo fervientemente, da igual el nivel de juego que tengáis y los expertos que seáis, recomiendo fervientemente quitarlas la primera partida, ¿de acuerdo? No las uséis para la primera partida y para futuras... Si no os apetece, tampoco es necesario meterlas, ¿de acuerdo? Es únicamente un plus, que ahora os contaré cómo funciona cuando veamos los diferentes modos de juego. Os voy a explicar el más básico y luego, súper rápido, os contaré cada uno de los demás porque todos son bastante similares, bastante sencillos y cada uno tiene
como su puntito extra. Luego tenemos las cartas de vendedores, ¿de acuerdo? Como veis, cada uno de los vendedores tiene una fruta, ¿vale? Aquí tenemos la piña, tenemos la pera, tenemos la cereza, y por el otro lado no tienen nada, ¿vale? Simplemente tiene una cara de un vendedor que es un vendedor genérico. Esto de aquí también es para cambiar el modo de juego, ¿vale? Estas cartas las usaremos en diferentes modos de juego. Por ahora vamos a usar el lado por el cual no tenemos ninguna fruta, ¿de acuerdo? Para el modo más básico e inicial. Luego tenemos unas cartas de referencia que nos van a explicar cómo funcionan los diferentes complementos, de las cuales tenemos dos caras, ¿vale? Una cara nos lo explica en español y otra en inglés. Estas cartas solo las usaremos si usamos los complementos. Por ahora lo dejamos en la caja. Y por último tenemos otra referencia que sí que deberíamos usar, que son las cartas de referencia para explicar la cantidad de puntos que nos da cada zumo y los bloqueos o cestos rotos que pondremos al jugador de nuestra izquierda. Ahora os explicaré un poquitín cómo funciona esto. Estas cartas de referencia son interesantes, que coloquéis una por jugador. Si sois más de 4, pues os las ponéis entre 2 jugadores para acordaros, o incluso la ponéis en el centro de la mesa para que todo el mundo lo vea. Es sencillo, una vez ya habéis echado una partida, no os harán falta estas cartas. Como siempre, tienen dos lados, uno en español y uno en inglés. Las voy a dejar aparte para explicaros por ahora cómo funcionan, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es el contenido que tendríamos dentro de la caja de zumos. Voy a dejarlo apartado y ahora mismo me voy a poner a explicaros cómo funciona el juego y cuáles son los objetivos, para que tengamos un poco claro cómo explicaros cómo funciona este zumos. El objetivo de zumos es hacer 8 puntos de victoria. Los puntos de victoria los iremos haciendo con los zumos que vayamos haciendo. Dejaré por si acaso una referencia aquí por si en algún momento os perdéis, pero realmente es bastante sencillo. Os estaré constantemente explicando cómo se hacen los zumos. Para hacer un zumo necesitamos juntar 3 o más cartas del mismo tipo de fruta. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera en mi zona de juego esto de aquí, ¿vale? Si os fijáis, tendría estas 4 cartas puestas en mi zona de juego. Como tengo 3 piñas que se están tocando de forma adyacente, es decir, no es necesario que estén en línea recta, únicamente tienen que estarse tocando, haría un punto de victoria. ¿Cómo se hacen los puntos de victoria? Retiraría todas las cartas que tengan esta fruta, una de ellas me la guardaría boca abajo para marcar que tengo un punto, y el resto de cartas las colocaría en el descarte del mazo de juego. Esto de aquí lo vamos a apartar porque ahora mismo no influye. Importante, cada uno de nosotros, como os he explicado al principio de la partida, tendremos un maestro zumero que nos lo colocaremos, ¿vale? Y todas las cartas siempre tienen que estar colocadas de forma adyacente. Es decir, la primera carta que coloquemos deberá estar adyacente al maestro, pero luego las otras las podemos colocar adyacentes como queramos, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si hubiera hecho esto, haría el zumo. Hay una pequeña limitación, nuestro tamaño de juego es como mucho un 4×4, es decir, podemos ir colocando las cartas como queramos mientras no superemos los 4 de alto, como en este ejemplo, o mientras no superemos los 4 de ancho. Nunca podríamos, por mucho que fueran una hilera diferente, colocar una quinta carta, por ejemplo así, porque el ancho de las cartas llega a ser 5. Pero si por algún efecto, véase directamente por hacer un zumo, nosotros retirásemos 3 cartas, por ejemplo, imaginad que retiro estas cartas de aquí, ahora el ancho ya no está limitado hacia este lado. Cada vez no puedo tener un 4×4, pero no hay limitaciones estáticas. Es decir, si yo limpio un lado, a partir de ahí puedo irme hacia el otro o puedo irme hacia donde quiera. Siempre teniendo en cuenta que no puede haber más de 4 de alto y 4 de ancho. Esto es bastante importante. Lo que os comentaba, los puntos de victoria se hacen realizando zumos. En este caso, aquí como tenemos 3 unidos, tendríamos y estamos obligados a hacer un zumo de un punto de victoria. Cogeríamos, como os dije, las cartas que estén implicadas en el zumo y nos llevamos esos puntos de victoria. En este caso, nos llevaríamos 1, ¿vale? Pero, como veis en la carta que os había puesto antes de referencia, se pueden hacer zumos de 3, de 4 o de 5 o más zumos. El máximo de puntos que te puedes llevar con un zumo es de 3, pero se pueden dar situaciones en que llegues a hacer hasta zumos de 6. Es muy raro, pero se puede. Es extremadamente raro, lo he visto un par de veces en partidas y bueno, al final se hacen siempre el máximo de puntos. Como veis, por hacer 3 frutas, conseguiréis un zumo de un punto. Por lo tanto, un puntito os lo guardaréis y el resto los descartaréis. Estáis obligados a hacerlo, pero hay una forma de poder guardarte las cartas para hacer un zumo mayor. ¿Cómo sería? Esta carta, en lugar de colocarla en este punto, la podríamos poner aquí arriba para después, cuando encontremos otra piña, colocarlo aquí y juntar un zumo de 4. O incluso, para hacer el de 5, obviamente, si dejamos 2 huecos y ponemos por último una aquí, tendríamos un zumo de 5, ¿vale?
Esto tiene un punto de arriesgarse y de forzar la suerte. ¿Por qué? Porque existen los bloqueos en este juego. Los bloqueos se ponen cuando haces un zumo de este tipo. Es decir, si yo hago un zumo de 4, ¿vale? Lo que haría es coger estas 4 cartas, 2 me las guardo como puntos, una la descarto y la otra la coloco como bloqueo en la zona de juego del jugador de mi izquierda. Siempre colocamos los bloqueos al jugador de la izquierda, como marca nuestra carta de maestro zumero, y las cartas las pasamos a la derecha. Porque ahora os explicaré el turno de juego. Por ahora os explico cómo funciona la mecánica y luego el turno de juego lo entenderéis súper rápido. Colocaréis un bloqueo en el jugador de vuestra izquierda. Imaginemos que este es el tablero del jugador de vuestra izquierda y por eso os comentaba que hay un poco de forzar la suerte. Colocar un bloqueo o romper un cesto de fruta, que es exactamente lo mismo, es coger una carta boca abajo del descarte o de las que hayas utilizado para hacer el zumo y colocarla boca abajo en su zona de juego en un lugar legal. Por ejemplo, en este caso podrías ponerla aquí. Si te colocan esta carta aquí, esta carta te genera un bloqueo en tu zona de juego y como veis, por eso comentaba que el juego tiene un poco de forzar la suerte, porque si nos bloquean un lugar donde íbamos a hacer un zumo de 4, no podremos colocar ninguna carta aquí y ese zumo quedará roto, entre comillas, tendremos que buscar otra forma de terminarlo. Y por último, si montamos un zumo de 5, tal como pone en la carta, pone que hacéis un bloqueo y os quitáis un bloqueo, por lo tanto podréis mover uno de vuestros bloqueos al jugador de vuestra izquierda. E igualmente se lo colocaréis donde vosotros queráis. Los bloqueos puestos de esta forma siempre vienen dados por el jugador. Es decir, yo decido dónde le pongo el bloqueo. Y diréis, esto puede ser una forma de juego un poco castigante o puede ser bastante fastidioso el tema de estar poniendo de bloqueos a otro jugador y que el otro jugador no pueda controlarlo. Es bastante sencillo, entre comillas, de controlar porque el turno de juego es con un sistema de draft que le hemos llamado el Smart Draft, ¿vale? El Smart Draft es una forma de seleccionar cartas extremadamente sencilla, en la cual cada jugador al empezar el turno roba 2 cartas, elige una para quedarse y la otra la pasa al jugador de su derecha. De la izquierda le vendrá una carta, obviamente, y las 2 cartas que tenga las colocará sobre su tablero de juego. En este caso, pues por ejemplo, podría colocarlo así, las 2 cartas que tuviera. Entonces, siempre al jugador al que le pasamos las cartas será el jugador que nos va a fastidiar. Siempre, sin excepción. No hay ningún efecto de carta en este modo de juego que permita que otro jugador te fastidie. Así que siempre jugarás con tu jugador de la derecha, a quien le pasas las cartas y te fastidiará, y con el jugador de tu izquierda. Por eso es un juego que puede llegar hasta 10 jugadores, ya que todos los jugadores juegan de forma simultánea, jugamos todos a la vez, y siempre estás pendiente únicamente de los 2 jugadores de tus lados. ¿Y cuándo termina la partida? Pues la partida termina recomendablemente cuando un jugador llegue a 8 puntos de victoria. Cuando alguien tenga 8 cartas en su zona de puntuación, haya puntuado los zumos y tenga 8 cartas, termina la partida. 8 o más, porque ya sabéis que se pueden hacer más. En el turno en el que alguien ha hecho el zumo, todos los jugadores pueden hacer zumos. Es decir, las fases del turno son robar 2 cartas, pasar una, colocarlo y hacer zumos. Todos los jugadores en este modo de juego hacen los zumos de forma simultánea y luego se colocan los bloqueos. Es decir, yo primero me haría mi zumo y luego coloco los bloqueos a los demás jugadores. Yo al de mi izquierda, si es que tengo alguno, etcétera, 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 etcétera. Si alguien, después de haber terminado todo esto, tiene 8 o más puntos, la partida termina inmediatamente y se cuentan los puntos, ¿de acuerdo? Los puntos es tan sencillo como contar cuántas cartas tienes y a ver quién gana. Este es el modo más sencillo de juego. Voy a pasar a explicaros un poco los modos de juego un pelín más complejos y así también veis las diferentes formas de jugar a este Zumos. Muy bien, pues este sería el modo un pelín más avanzado de juego, que es el que yo personalmente recomiendo para jugar si no estáis jugando con niños, porque tiene un plus de set collector, de intentar buscar ciertas frutas que a ti personalmente te dan más puntos. ¿Cómo funciona el juego? Al principio de la partida, en lugar de repartir las cartas y dejárnoslas boca abajo, las cartas de maestro zumero, repartiremos una al azar a cada jugador y luego les daremos la vuelta. Cada uno de nosotros será el maestro zumero de un tipo de fruta. En este caso, por ejemplo, a mí me ha tocado ser el maestro zumero de las peras y he preparado una distribución para explicaros cómo funciona este modo de juego. En cuanto a jugabilidad y en cuanto a todo es exactamente igual. Lo único que al final de la partida ganaremos puntos adicionales
por cada fruta de nuestro tipo que haya en nuestra zona de puntuación. Es decir, en este caso, por ejemplo, tendría esta distribución yo en la mesa, tengo de colocar estas dos cartas, por ejemplo, coloco esta manzana aquí y coloco esta piña con cereza aquí. Como veis, puntúo. Por lo tanto, cuando ya todos los jugadores hayan colocado sus cartas, vamos a puntuar. Retiraría las 4 cartas que conforman mi zumo y me quedo 2 para hacer puntos de victoria. Pero en este caso es importante ver qué 2 cartas me quedo, porque me quedaría esta, que tiene una pera, y luego la otra da igual porque no hay ninguna que tenga pera y me la quedaría. Me quedaría mis 2 cartas, colocaría una como bloqueo al jugador de mi izquierda y la otra la descartaría. ¿Para qué sirve esto? Porque al final de la partida, como os he dicho, ganamos un punto por cada carta que tengamos en nuestra zona de puntuación, más un punto por cada carta de nuestra fruta que tengamos en la zona de puntuación. Entonces en este caso yo tendría 2 puntos por zumos, más un punto porque tengo una pera dentro de mi zona de puntuación. Y como habéis podido ver, no ha hecho falta que hiciera un zumo de pera para hacer ese punto, sino que lo he hecho con un punto de manzana. Pero la carta de la manzana tenía una pera. Esto nos sirve para tener un objetivo desde un principio de partida, para saber un poco a qué frutas ir y qué frutas no pasarle al jugador de nuestra derecha. Es bastante más interesante ver cómo se montan los combos con este modo de juego, que yo ya a partir de los 8 años lo recomiendo y creo que es como el modo de juego estándar y básico de zumos. Voy a explicaros el siguiente modo de juego. Para este modo de juego lo que necesitaremos son mezclar las cartas que tienen un complemento, ¿vale? Todas dentro de la pila de cartas, bien mezcladitas para que esté todo barajadete y puedan aparecer algunas cartas con complemento. Estas cartas con complemento se juegan exactamente igual que una carta normal, es decir, si en este caso yo tuviera, por ejemplo, esta distribución de cartas y en mi mano me vinieran estas dos, ¿vale? Para colocar, pues yo podría colocarlo de la misma forma que coloco en cualquier otro modo de juego. Pondría esta carta aquí, pondría esta carta aquí. Pero a la hora de completar un zumo, es decir, en este caso completaría este zumo, no tengo ninguno con pera, así que me llevo 2, da igual cuáles me lleve, le coloco un bloqueo al jugador de mi izquierda y la otra carta la descarto, ¿de acuerdo? Pero como he completado una guindilla, una vez todos los jugadores han terminado de hacer sus zumos, miramos los efectos. Y en este caso, en la guindilla, el efecto asociado que tiene es que te puedes quitar un bloqueo de tu zona de juego y ponérselo al jugador de tu izquierda. Es decir, si yo hubiera terminado este zumo y hubiera puntuado un zumo con guindilla, cogería mi carta de bloqueo y se la pondría al jugador de la izquierda donde yo quiera, ¿vale? Hay 5 efectos de juego con estas cartas que son un poco más difíciles de combinar, porque tienen únicamente un tipo de fruta y tienes que combinarlo siempre con ese tipo de fruta. No son como las otras cartas que, por ejemplo, puedes combinarlo tanto con el plátano como con la manzana, como podéis ver en este caso. Los 5 efectos, para explicarlos muy rápido, son: la guindilla te permite coger uno de tus cestos rotos o de tus bloqueos y ponerlo al jugador de la izquierda. Sabemos que el término cesto roto y bloqueo es lo mismo en el juego y podríamos haberlo llamado siempre igual, pero no lo hicimos así, disculpad. Para que tengáis claro, cuando pones un bloqueo o rompes un cesto es exactamente lo mismo, y cuando te arreglas un cesto es quitarte uno de los cestos tuyos y dejarlo en el descarte, ¿de acuerdo? Uno de los cestos rotos. La guindilla es quitarte uno y ponérselo a jugar a la izquierda. La leche es que todos los jugadores se cogen un bloqueo y se lo colocan en su zona de juego donde ellos quieran, ¿de acuerdo? No tú los vas colocando, cada uno se coge uno y se lo coloca, a excepción del jugador que ha hecho saltar el efecto de la leche. El café es que inmediatamente robas una carta y la colocas en tu zona de juego. Si esa carta te hiciera hacer otro zumo, lo puntúas inmediatamente. Luego tenemos el hielo, que todos los demás jugadores descartan una carta que tenga complemento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tuviera esta carta aquí de guindilla y otro jugador activara el efecto del hielo, pues debería descartar esta carta. Y por último, las verduras, que nos permiten mover 2 cartas de nuestra zona de juego, o intercambiarlas, o coger una y moverla a otro lugar, ¿vale? Esto puede hacer que salten nuevos zumos. ¿Para qué sirve entonces en este caso el troll? ¿Vale? Aquí el troll es importante y lo metimos para casos como esto, ¿vale? Se resuelven todos los zumos a la vez. Por eso decimos que este modo de juego creemos que es un pelín más complejo, porque hay que seguir un orden en las cosas, y jugando con niños y tal entendemos que es más complicado. Entonces, para seguir el orden, todos los jugadores puntúan todos sus zumos
y luego saltan los efectos, empezando por el jugador que tenga el troll, que al principio de la partida pues se le da a un jugador al azar. Nosotros cuando lo presentamos siempre decimos que la primera persona que haga un zumo y diga zumo, se lleva el troll, pero podéis hacerlo como queráis en vuestras casas, y la idea está en que el jugador último que haga zumo se lo lleva siempre, es decir, empiezo yo haciendo mis efectos y la última persona que haya hecho efectos se lo lleva. En ese caso, ese turno fue el último en hacer sus efectos, pero la próxima vez será el primero porque él tiene la carta del troll. ¿Por qué puede generar problemas el tema de los efectos? Porque si yo empiezo y tengo una guindilla y el jugador de mi izquierda tiene una guindilla, si yo hago la guindilla primero, le paso un bloqueo y me quito yo uno, él podría quitarse el bloqueo que yo le he pasado para ponérselo al siguiente jugador. O por ejemplo, si yo tengo un hielo y el jugador de mi izquierda tiene un café, si yo con el hielo le hago descartarse una carta de su zona de juego y luego con el café él roba una carta que combinara con la carta que tenía en mesa, no puede hacerlo. Pero en el orden inverso sí, ¿de acuerdo? Sabemos que los complementos es lo que más problemas ha generado, sobre todo en tema de entender cómo funcionan y en el timing, en el momento de jugarlos. Creemos que son muy interesantes y que son muy chulos y que pueden llevar a situaciones muy graciosas, pero repito, primero habría que tener el juego básico bien entendido y luego ya le podéis meter los complementos sin mucho problema para que no haya jaleos, ¿de acuerdo? Pasemos con el penúltimo modo de juego, el modo de zumeros expertos. El modo de zumeros expertos lo que nos hace es algo parecido a lo que hacíamos hasta el momento, porque tenemos que jugar también con la carta de maestro zumero con un tipo de fruta colocado sobre el centro de la mesa, y este tipo de fruta nos cuenta como una fruta infinita. Es decir, siempre que consigamos combinar frutas que sean suficientes para generar un zumo, la carta central nos cuenta como una carta de ese tipo. Es decir, en este caso, aquí tendría 3 peras, ¿vale? Por mucho que esto no fuera una carta de pera, es mi habilidad especial porque soy el maestro de las peras en este caso. Por lo tanto, haría mi zumo, ganaría un punto, descartaría la otra carta, pero la carta de maestro zumero se quedaría en mesa. Por lo tanto, en otro momento, cuando volviera a juntar 2 peras más, podría volver a hacer un zumo. O, lo típico que os comentaba también antes, podemos hacer lo normal de colocar una entre medio para poner esto aquí, luego sacamos otra pera y tenemos un zumo de 4. Caso en el que nos quedaríamos con 2 cartas para hacer puntos y una de las cartas la colocaríamos como bloqueo en el jugador de la izquierda. No recomendamos mezclar este modo con el modo de maestros zumeros, es decir, en este modo únicamente combamos la fruta de aquí en medio para que sea más fácil hacer zumos de este tipo. Pero al final de la partida no contamos puntos adicionales por cada pera en nuestra zona de juego. Son 2 modos de juego diferentes que premian jugar mucho con tu tipo de fruta. Uno, intentando buscar unos combos para hacer zumos de otros tipos, pero con nuestra fruta para ganar más puntos, y este de aquí usando muchas de nuestras cartas de nuestro tipo para generar más puntos, ¿de acuerdo? Este sería el modo de zumeros expertos. Y el último modo es un modo de juego que no viene en el juego, es decir, no viene explicado en el juego, que estábamos en fase de testeo todavía cuando sacamos el juego, pero como bonus track os lo quería traer aquí en este vídeo para que lo vierais, y si alguno os apetece jugarlo, pues adelante. Es un modo de juego relativamente sencillo. Vamos a ello. Este modo de juego tiene una forma de jugarse un poquitín diferente, ¿vale? A la que hemos visto hasta ahora. Es todo muy parecido al modo de juego de zumos, es decir, tenemos que montárnoslo todo exactamente igual, pero en lugar de repartir un maestro zumero al principio de la partida, lo que haremos será mezclarlos todos y dejarlos boca abajo a un lado de la zona de juego, para que todos los jugadores puedan verlos. Ahora os explicaré el porqué. Luego tenemos que tener una hoja de referencia de ayuda, ¿vale? Porque también nos es útil recordar los puntos que vamos a tener. Y las cartas recomendamos también jugar sin efectos adicionales, únicamente con las cartas, sin las cartas de complemento. Lo que haremos al principio de la partida es cada jugador cogerá una carta de bloqueo y se la colocará para empezar la partida desde ahí. Y aparecerán 3 clientes sobre la mesa, ¿de acuerdo? Estos clientes son clientes que vienen a pedir un tipo de zumo a cada uno de los jugadores, ¿de acuerdo? Normalmente colocábamos 3 clientes y si sois más de 4 jugadores o 5 colocaríamos 4 clientes, pero en principio con 3 está bien, ¿de acuerdo? La idea está en cada jugador jugará la partida normalmente, robará 2 cartas, pasará una carta e iremos haciendo puntos, ¿vale? De la misma forma que hasta ahora, es decir, todo exactamente igual.
pero con una cosa diferente. Si en algún momento un jugador hace un zumo de 4 o más, ¿vale?, de alguno de los tipos del centro, se lleva esa carta, ¿vale? Y ganará puntos de victoria adicionales al final de la partida. Es decir, si yo hago un zumo de 4 granadas, me llevo el cliente que pedía puntos de granadas, ¿vale? Es decir, me llevo el que está pidiendo un zumo de granadas. Siempre tiene que ser uno al menos de 4, para hacer que la gente no vaya muy a saco a por los zumos del centro. Y esta carta nos otorgará al final de la partida 2 puntos adicionales. Todo lo demás de puntuación y demás es exactamente lo mismo, a excepción de que ganaremos 2 puntos adicionales por cada carta de estas que tengamos. Si algún jugador, estas cartas, os lo explico, es guay quedárselas boca arriba en tu zona de puntuación para que el resto de jugadores sepan qué clientes ha aparecido, porque hay 10 clientes, aparecen 10 en total, y son las 10 frutas, ¿vale? Entonces la colocas boca arriba en tu zona de juego y estos son ya puntos adicionales que tendrás al final. Si más de un jugador consigue llevarse uno de los clientes en el mismo turno, un jugador se lleva la carta y otro jugador roba 2 cartas de encima del mazo y se las coloca en su zona de puntuación, para que todos se hayan llevado los mismos puntos, ¿de acuerdo? La partida terminaría de la misma forma que hasta el momento cuando alguien tenga 8 puntos de victoria, es decir, cuando alguien tenga 8 zumos completados, termina la partida. Es decir, si yo tengo 6 y la carta del cliente de las granadas, no termina la partida todavía. Tengo que tener 8 puntos en zumos para terminar la partida. Y después cuento los puntos adicionales de los clientes que habían aparecido en el centro. Este modo de juego es bastante, desde mi punto de vista, más interesante porque considero que es un poco más para gente un pelín más que haya jugado un poco más jugona, porque tiene el tema de ir a prepararte un poco. Te preparas tu zona de juego porque sabes cuáles son las frutas que quedan todavía por salir e intentas buscar de llegar a dicha fruta para ganarte esos 2 puntos adicionales. Que 2 puntos adicionales en este juego son muchos puntos, ¿de acuerdo? Yo creo que ya está. Con esto ya os he explicado un poquitín cómo jugar a todos los modos de zumos. Antes de terminar me gustaría con un ejemplo enseñaros 2 de los casos que más se suelen ver que generan problemas dentro de zumos, porque pues están explicados de una forma un poco ambigua y con este ejemplo lo veréis muy claro, ¿de acuerdo? Imaginaros que en algún momento de la partida tenemos esta distribución de cartas sobre nuestra zona de juego y nosotros tenemos que colocar esta carta. La colocaría aquí, ¿de acuerdo? Y como veis tenemos un zumo de naranja y tenemos un zumo de cereza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo se resuelve esta situación? Si hago el zumo de cereza, me quedo sin el zumo de naranja. Y si hago el zumo de naranja, me quedo sin el zumo de cereza. Como expliqué antes, los zumos se resuelven todos en el momento y luego se limpian todas las cartas implicadas. Es decir, en este caso ganaría un punto de naranja y un punto de cereza. Retiro las 5 cartas implicadas y robo una carta de naranja y una carta de cereza. Es decir, podría llevarme esta de cereza y esta carta de naranja, ¿de acuerdo? Y estas 2 me las llevo a mi zona de puntuación. ¿Qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, nos interesaría llevarnos estas 2 cartas, que son de manzana, ya que yo soy el maestro zumero de la manzana. Pero no puedo porque me llevo un punto porque he hecho un zumo de cereza y un punto porque he hecho uno de naranja. Así que me podría llevar una de las cartas de la manzana y una de las cartas de la cereza, cualquiera de estas 3, ¿vale? Entonces, como los zumos han sido de un punto, las cartas usadas se descartan, ¿vale? Si alguno fuera de 4, pues podría poner un bloqueo al jugador de la izquierda, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero primero se resuelven todos, se miran todos los zumos que hay, se resuelven todos a la vez y luego todas las cartas usadas se descartan, ¿de acuerdo? Y como veis puede suceder esto, que quede alguna carta desconectada del resto de cartas. En este caso, imaginad por ejemplo que esto estaba así y hemos completado un zumo y esta carta se queda desconectada. Esta carta la tenemos que mover ortogonalmente de la forma más corta para que se junte con el resto. En este caso es obvio, tendríamos que hacer así y moverlo aquí. Pero por ejemplo, si se nos queda colgada así en diagonal, podríamos juntarla hacia aquí o juntarla hacia abajo. Lo mismo si fuera un paquete de cartas. Imaginad que tuviéramos 2 cartas aquí que se han quedado colgadas porque hemos hecho un zumo en esta zona, por ejemplo. Debería mover las 2 hacia aquí como bloque
o hacia aquí como bloque. En el momento en el que las cartas ya estén tocando, no las movemos más. Es decir, no podría moverlas hacia aquí y luego hacia aquí. No. En el momento en el que ya estén conectadas de forma ortogonal, todas entre ellas, se termina el movimiento para poder recolocarte un poco la zona de juego. ¿De acuerdo? Y creo que con esto están más o menos todas las dudas resueltas de zumos y todos los modos de juego, que son bastantes, por esto el vídeo se ha hecho un pelín más largo. No obstante, si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa, lo que sea, sobre cómo jugar a zumos, podéis dejármelo en la cajería de comentarios y responderé absolutamente todas las dudas que tengáis del juego. Adicionalmente, como os comentaba al principio del vídeo, tenéis en la cajetilla de la descripción un print and play descargable de este juego mientras estemos en cuarentena para que podáis jugarlo y disfrutarlo con vuestras familias, pareja o sea quien sea las personas con las que estéis encerrados en casa. Por favor, salid de casa lo mínimo posible y lo mínimo imprescindible. Solamente para comprar, tirar la basura, sacar a algún animal, pero mucho cuidado, porque el tema de esta pandemia que estamos viviendo y esta cuarentena que estamos viviendo, cuanto más responsables seamos, cuanto más conscientes seamos de que podemos transmitirla a otras personas, por mucho que sepáis o creáis que es como una gripe y que a vosotros no os va a afectar, el problema no es que afecte o no, el problema es el espacio que tenemos para tratar a las personas, el espacio que existe para tratar a las personas que puedan coger esta enfermedad, el coronavirus. No es mucho más mortal que una gripe, al fin y al cabo. El problema es no poder tratar a tanta gente, ¿vale? Así que, cuidado, quedaos en casa, permaneced encerrados, serán unos pocos días, pueden ser unos pocos más, unos pocos menos, pero por favor, responsabilidad con todo esto. Intentaremos, todas las personas que estén a nuestro alcance, yo me incluyo entre ellas, en generar contenido y en generar entretenimiento para que sea un poco más llevadero. Pero por favor, cuanto antes terminemos con todo esto, antes terminará. Y antes podremos volver a saludarnos y abrazarnos por la calle. Y a nuestros amigos, a nuestros familiares, antes podremos ir a ver a nuestras familias y todas esas personas que vivamos lejos. Yo vivo lejos de mi familia y quiero ir a ver a mi familia, pero no puedo, me quedo encerradito aquí en la taberna, aquí en mi casa, hasta que todo esto pase, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, muchísimas gracias a todos por quedaros en vuestras casas y espero que disfrutéis mucho de este Zumos. Gracias a todos y que paséis un buen día, una buena noche, depende de cuando veáis este vídeo. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!